profesor Alejandro Alba Meraz. A continuación, nuestro siguiente ponente es el maestro Alfonso Vázquez Salazar. Él es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. También funge como profesor de las asignaturas Filosofía Política, Enseñanza de la Filosofía, Temas Contemporáneos de Filosofía en México y Latinoamérica y Filosofía en México en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También imparte la asignatura Ideas e Instituciones Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Su labor de investigación se centra en proyectos sobre filosofía mexicana contemporánea, teorías de la democracia, filosofía de la educación y filosofía política. Él es miembro de la Asociación Filosófica de México desde el año 2014 y a continuación cedo el uso de la palabra al maestro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación para participar en este coloquio, primer congreso de crítica jurídica, filosofía del derecho y filosofía política. Creo que es importante el esfuerzo que están haciendo para llevar a cabo este coloquio, sobre todo porque se tiene que impulsar el trabajo interdisciplinario, tanto de aquellos especialistas en la ciencia jurídica como de los filósofos que nos dedicamos más a la reflexión sobre la política, y también aquellos que se dedican de una u otra manera a la enseñanza, ya sea del derecho o de la filosofía en México. Por eso yo saludo esa iniciativa y ojalá y pueda seguirse manifestando y mantenerse a lo largo del tiempo. Creo que es una convocatoria además en la cual incluye a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Filosofía y Letras, a otras asociaciones, y ese tipo de iniciativas son sumamente loables. Mi intervención va a ser muy breve, sobre todo tiene como objeto atender al título, ¿no?, del Congreso de Crítica Jurídica, y en la medida de lo posible tratar de articular una reflexión desde la filosofía, particularmente desde la filosofía política, y resaltar la función, el papel que tiene el derecho en nuestras sociedades contemporáneas. La estrategia para plantear mi intervención se va a basar sobre todo en un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la crítica jurídica en la actualidad. Desde mi punto de vista, creo que la crítica jurídica, en una de sus tendencias más ostensibles y más relevantes, es aquella que asume una perspectiva sumamente, desde mi punto de vista, negativa de la función que el derecho tiene en la sociedad. Y esta posición un tanto negativa y crítica proviene de los supuestos teóricos de cierto tipo de marxismo. En esa medida, las tesis a partir de las cuales se estructura este planteamiento señalan que el derecho, y por extensión las instituciones jurídicas y políticas, una sociedad existente, el Estado o el sistema político que lo engloba, que lo abarca, son más que nada el instrumento o los medios de dominación de una clase sobre las otras. Quizá me equivoque, pero creo que es una de las tendencias predominantes o haya sido uno de los fundamentos a partir de los cuales comienza esta estructuración de la disciplina de la crítica jurídica. Yo quiero manifestar que esta concepción es sumamente empobrecedora, es reduccionista, y no le hace ni justicia al derecho ni a la reflexión teórica. Quiero señalar que desde los años 70 y 80, desde el propio marxismo, apareció una corriente, una perspectiva crítica que ponía en tela de juicio este tipo de aseveraciones o este tipo de simplificaciones. Toda la renovación teórica del marxismo que supuso la década de los 70 y los 80 y que tenemos manifestaciones en nuestro país a través de la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, pero particularmente de Carlos Pereira, se dedicaron a señalar que, si bien es cierto que podemos hacer una caracterización del sistema jurídico, de las leyes y del Estado, podemos hacer una caracterización de clase, la caracterización es una caracterización sumamente compleja y no se puede reducir a un enfoque instrumentalista que toma al Estado, al derecho o a las leyes como el instrumento de una clase sobre la otra. Pereira, por ejemplo, en el libro Política y Violencia, señalaba que el Estado, en cuanto tal, es la expresión compleja también de las relaciones sociales complejas que existen en una sociedad determinada.
y esas relaciones sociales se estructuran en función de las relaciones de producción, en función de las relaciones económicas e inevitablemente proyectan una determinada configuración social en la que existe definitivamente una clase dominante, una clase subordinadas, pero que esto no se refleja de manera mecánica, de manera simplista, de manera directa ni en el Estado ni en las leyes. Se mantiene la caracterización de clase porque el funcionamiento de todo este tinglado jurídico-político no es otro más que el de reproducir las relaciones sociales. Y al existir esas relaciones sociales de dominación, habría que preguntar si habrá algún momento en la que no existan, en la que se pueda cancelar ese tipo de fenómenos. Hasta el momento, a lo largo de la historia humana, lo que ha prevalecido es la estructura de relaciones de dominación y no se ve que esto se modifique, aunque pueda haber una modificación en cuanto a la correlación de fuerzas. La cuestión es que el Estado, al asumir el funcionamiento de reproducir las relaciones sociales, inevitablemente va a reproducir también esas relaciones de dominación, pero la expresión de estas en el Estado y en las leyes va a ser sumamente compleja y nunca se va a reducir a la dominación de una clase sobre la otra. Entonces, pienso que la reflexión en torno al papel que tiene las leyes en una sociedad, la reflexión que tiene el Estado, que tiene la política en una sociedad determinada, se puede amplificar recuperando no solo a los autores marxistas críticos que existen y que no se detienen y se limitan a esta concepción instrumentalista del Estado, de las leyes, de la política en cuanto tal, sino que también podemos recuperar toda la lección, como dice Norberto Bobbio, la lección de los clásicos y la lección también de los filósofos políticos de la modernidad. Con toda esta corriente que estructura la modernidad, con el naturalismo, en autores como Thomas Hobbes, como John Locke, como Baruch Spinoza, que señalan justamente que la finalidad de las leyes, por ejemplo Spinoza lo señala, es la de reconocer y otorgar el derecho que le pertenece a cada individuo en una sociedad. En esa medida, las leyes tienen esa función. No solo se restringen, aunque parten también de ese hecho, a una mera imposición de un determinado comportamiento a un conjunto de hombres, a los hombres en general, sino que tiene la finalidad de establecer, en la medida de lo posible, una sociedad más justa. Una idea de justicia que tiene que ver con esto, con la capacidad de cada individuo de otorgar y de reconocer el derecho que tiene cada uno a vivir en tranquilidad y de vivir con la mayor comodidad posible en una sociedad determinada. Entonces, creo que es indispensable llevar a cabo esta reflexión sobre el papel de las leyes en la actualidad, sobre todo porque proliferan cierto tipo de discursos de corte anarquista, de corte antisistémico, que tienden a mantener esta postura, digamos, sumamente simplista, mecanicista, y los planteamientos que hacen, digamos, desde mi perspectiva no se sostienen. La idea de que, por ejemplo, el correlato de toda esta crítica al derecho, bueno, si el derecho es el instrumento de una clase dominante, entonces el enemigo es todo el orden existente y por lo tanto una de sus consecuencias es o la desvalorización de la política o simplemente asumir una perspectiva despolitizada pretendiendo que los movimientos sociales de nueva generación son los que al rechazar al Estado y al no pelear por el poder son los que van a cambiar el mundo y cambiar, digamos, la dinámica de las relaciones sociales en la actualidad. Es un discurso que tiene que ver también con la dinámica y con la coyuntura electoral que estamos viviendo hoy en día. Existe hoy una desvalorización de la política que la están aprovechando distintos agentes o actores políticos, como se manifestó en el debate presidencial de la semana pasada, en personalidades muy específicas, apoyadas por la iniciativa privada, por derechos corporativos, intereses corporativos empresariales, como el gobernador con licencia de Monterrey, el denominado Bronco, y en ese sentido tampoco son eficaces para estructurar una acción política consistente que conceptualice realmente la complejidad de una entidad como lo es el Estado y de la estructuración de una legalidad también institucional a partir de la función del derecho.
los movimientos sociales, que muchos los adjetivan como movimientos sociales antihegemónicos, contrahegemónicos o antisistémicos, pues también reiteran esta posición que desvaloriza de una u otra manera la política, al simplificar de que el hecho de luchar por el poder es de antemano una postura negativa por la inmoralidad que trae consigo, y hay que señalarlo, la única manera de cambiar las cosas es participando activamente en política y asumiendo con claridad la complejidad de lo que implica un concepto como el del poder. También otra consecuencia de estos planteamientos un tanto reduccionistas y limitados sobre la función y el papel del derecho en las sociedades contemporáneas es suponer que el denominado pluralismo jurídico va a ser también otra de las salidas para escapar de esa jaula de hierro de la dominación, en la medida en que este pluralismo jurídico reconocería las prácticas, el comportamiento de grupos autónomos en una sociedad, y en la medida que se reconozcan esos usos y esas costumbres, entonces se abatiría la desigualdad o se combatiría la dominación política. Creo que eso es una falacia, y lo que se ha mostrado a lo largo del tiempo es que confinar a comunidades en guetos o confinar a grupos en una supuesta autonomía, aislados de la sociedad, en lugar de abatir este tipo de desigualdades o de combatir la dominación política, lo que hace es acrecentarlas más, porque los aísla, y de otra manera se siguen reproduciendo esos patrones sin ningún tipo de posibilidad de cuestionar sus respectivas dinámicas. Creo que si asumimos con claridad la complejidad que tiene la ley, el Estado, la política, el derecho en una sociedad, sabremos muy bien que en la medida en la que la sociedad se encuentra organizada y en la medida en la que se difunda y se establezca un debate claro en los órganos donde se establecen las leyes, entonces podrá surgir de ahí, en función de una correlación de fuerzas, digamos, más relativa, más cercana a los intereses de las clases populares, puede surgir de ahí un ordenamiento que, en efecto, beneficie a esos grupos, beneficie a las mayorías, y en esa medida el derecho siga siendo ese instrumento eficaz para la regulación del ejercicio del propio poder político. Entonces, bueno, mi posición sí es un tanto provocadora. Espero que si hay alguna reacción podamos también discutirlo con mayor amplitud, pero quiero aquí manifestar justamente mi posición crítica frente a esa tendencia hegemónica que tiene la crítica jurídica. Creo que es importante recuperar el sentido de la crítica jurídica en la manera en la que se lo están planteando en este Congreso, la forma en la que una reflexión más amplia en torno al papel del derecho se puede enriquecer con la potencia que puede brindar y que puede aportar la reflexión filosófica, el pensamiento filosófico, y sobre todo las lecciones de los filósofos políticos, que ni siquiera en el caso del marxismo crítico abandonaron la necesidad y nunca dejaron de reconocer la importancia que tiene el derecho para orientar, para cumplir con una finalidad de justicia en una sociedad determinada, y en esa medida considero que sigue siendo imprescindible este tipo de reflexiones y de posicionamientos críticos. Entonces, yo con esta intervención dejaría mi participación y me mantengo a que las reacciones que se puedan aquí suscitar podamos comentarlas con